tensión política, tensión económica, tensión social, Honduras implementando normas migratorias de un nivel de Estados Unidos y la cereza del pastel, un partido de fútbol que era para clasificar al Mundial de México 70 como detonante de una guerra civil. Sí, parece tonto, parece ridículo, pero eso de verdad pasó en el año 1969. La guerra del fútbol, la guerra de la legítima defensa en El Salvador o la guerra de las 100 horas. Todo eso y más lo explicaré en 5 partes, las cuales son: la primera parte, ¿qué es la guerra del fútbol? La segunda parte, las causas de la guerra, porque no solo fue el partido ni las cosas antes mencionadas, hubieron otras pequeñas cosas que iban arrastrando cada quien y al final explotó en una guerra. El partido de fútbol como detonante o excusa para dicha guerra, la guerra como tal en su momento, qué pasó, hechos importantes, y por último, las consecuencias de dicha guerra. La primera parte es la guerra como tal. Y vamos a definir qué fue la guerra del fútbol. La guerra del fútbol, como les decía, en El Salvador conocida como la guerra de la legítima defensa o la guerra de las 100 horas, fue un conflicto bélico que sucedió entre Honduras y El Salvador, ocurrida el 14 de julio de 1969. Su nombre, Guerra del Fútbol, se debe a que su inicio coincidió con el partido eliminatoria rumbo al Mundial de México 1970. Los que acuñaron este término de Guerra del Fútbol fueron Ryszard Kapuscinski, un reportero deportivo de origen polaco, y al reportero jamaiquino Bob Dickens. El nombre que le dieron fue por un error, ya que ellos pensaron que la guerra había sido principalmente por ese partido de fútbol, lo cual no era cierto, sino que habían otros agravantes que venían desde hace años, tensión entre ambos países, y eso provocó la guerra. Dicha guerra fue un poco corta, ya que duró un aproximado de 4 días, del 14 de julio al 18 de julio. Las causas de la guerra del fútbol son las siguientes. El Salvador se enfrentaba a un problema de densidad de población. ¿Qué significa esto? Que El Salvador se enfrentaba a un sobrepoblamiento, ya que para ese entonces El Salvador contaba con aproximadamente 3.600.000 habitantes, mientras que Honduras, con un territorio más amplio que el de El Salvador, contaba con 2.600.000 habitantes, una diferencia de 1 millón de habitantes. Otra causa que se considera que es la principal es que Honduras decidió redistribuir tierra a los campesinos hondureños, pero para esto desalojaron salvadoreños que habían vivido ahí durante generaciones, lo cual provocó una persecución hacia los salvadoreños. Otra causa destacable fue también que Honduras rigurizó también sus políticas migratorias. Dichas políticas fueron creadas e implementadas para sacar a los salvadoreños que estaban en las tierras que se le iban a dar a los hondureños. Ya que algunos salvadoreños se oponían, otros sí les decían desalojen y se iban, otros se oponían. A estos que se oponían les mandaban algo así como un escuadrón de la muerte llamado la Mancha Brava. ¿Cuál era el objetivo de este escuadrón? Era capturar o asesinar a los salvadoreños en la frontera con el objetivo de despojarlos de las tierras que después iban a ser repartidas a los hondureños. Todo esto de las tierras no viene solo, sino que esa reforma agraria viene de una petición de la United Fruit Company, la cual era el enclave bananero en ese entonces. Dicha compañía era la dueña de más del 10% de la tierra cultivable en nuestro país. Y dicha tierra cultivable equivale a 1.8 millones de hectáreas. Ese es el total. Y si la United Fruit Company contaba con la propiedad del 10% de nuestra tierra cultivable, eso quiere decir que ellos contaban con 180.000 hectáreas. ¿Y a cuánto equivale una hectárea? Dirán, cada hectárea equivaliendo así a 10.000 metros cuadrados. O sea que en total esta compañía tenía en su poder 1.800 millones de metros cuadrados de tierra cultivable
solo de ellos. Y eso sin contar que el otro 90% podría ser de terratenientes. No era que le pertenecía a la población pobre, sino que era siempre dentro de la cúpula del poder. Pasamos a la mejor parte. El partido entre Honduras y El Salvador como detonante. Honduras ganó el partido de ida en Tegucigalpa 1-0 con gol de la Coneja Cardona. Después de dicho partido, donde Honduras ganó 1-0, se reportó que una joven de 18 años se suicidó. Y esto encendió las alarmas porque la prensa sensacionalista salvadoreña publicó lo siguiente: una joven que no pudo soportar la humillación de su patria. Así a secas fue dicho encabezado de la prensa salvadoreña. A su funeral acudió quien era en ese entonces el presidente salvadoreño, Fidel Sánchez Hernández, sus ministros y el plantel completo de la selección salvadoreña. Dicho entierro fue transmitido en vivo por la televisión salvadoreña de ese entonces. Después nos trasladamos a San Salvador, donde fue el partido de vuelta, donde lastimosamente Honduras perdió 3-0. Eso puso el marcador 1-1. No importaba la diferencia de goles, sino que cada quien había ganado un partido y se iban a un partido de desempate. Después de este partido, donde Honduras perdió 3-0, a la salida murieron 2 aficionados hondureños y más de 150 carros o automóviles, como les quieran llamar, con placas hondureñas, fueron incendiados. Este momento de ataques hacia los hondureños y viceversa no hizo nada más que hacer que la tensión se hiciera cada vez más y buscaran una solución que fue la guerra. El último partido, el cual era el partido de desempate, se realizó en el Estadio Azteca, en México, donde El Salvador ganó 3-2, dándole así su primera clasificación al Mundial. La cual no fue mucha porque los 3 partidos lo perdió. Y Honduras tampoco ha ganado un partido en un Mundial, pero tampoco hemos sido tan humillados. Después de dicha clasificación, a El Salvador le tocó en el grupo 1 o grupo A, donde estaban México, Bélgica, la Unión Soviética y obviamente El Salvador. Los partidos de El Salvador en el Mundial fueron los siguientes: contra México 4-0, contra la ya disuelta Unión Soviética perdió 2-0, contra los belgas perdieron 3-0, dando así un total de 9 goles en contra y 0 a favor. Ya ven que para nada le hicieron de pedo salvadoreños. Mi poderosa H hubiese sido la que hubiera clasificado. Sí, no hubiéramos echado ningún gol. Y sí, hubiera perdido los 3 partidos, pero no con 9 goles en contra. ¡Grande mi H! Ahora vamos con la guerra como tal o el desarrollo de esta. 20 días después del partido clasificatorio entre Honduras y El Salvador, en el cual clasificó El Salvador, el 14 de julio de 1969, la Fuerza Aérea Salvadoreña lanzó un sorpresivo ataque al aeropuerto El Toncontín. Bombardearon el Toncontín y La Mesa, las bases aéreas hondureñas. Pero dichos ataques no impactaron en lleno a los aeropuertos, sino que erraron un poco. Eso sí, que sí deshabilitaron el Toncontín y Honduras no pudo desplegar toda su fuerza aérea. Después de dicho ataque, El Salvador prosiguió a capturar la guarnición fronteriza entre Honduras y El Salvador, que era Ocotepeque. Honduras respondió con un ataque al puerto de Acajutla. En el puerto de Acajutla bombardearon sobre tanques de combustible, lo cual no fue muy útil porque los tanques de combustible estaban casi todos vacíos. Luego de esto, la misma Fuerza Aérea Hondureña atacó el aeropuerto de Ilopango, el cual también no tuvo mucho éxito porque los hangares de los aviones estaban vacíos. Ese mismo día, el 14 de julio, El Salvador volvió a lanzar otro ataque, esta vez con mayor éxito y sin que erraran dichas bombas. Un día después, el 15 de julio, el ejército salvadoreño tomó Nuevo Cotepeque, en el lugar donde capturaban tropas hondureñas que huían del combate. Y para este combate lo más curioso es que fue la última vez que se usaron los F-4U Corsair de parte de la Fuerza Aérea Hondureña y de parte de la Fuerza Aérea Salvadoreña los P-51 Mustang, que para ese entonces ya no eran considerados aviones de combate, eran más unas reliquias, porque para su época estaban obsoletos. Pero no olvidemos algo: tercermundismo. Para los bombardeos, tanto el de Ilopango y el del Toncontín en Honduras,
Ambos usaron aviones C-47 Skytrain, los cuales fueron modificados por ambas fuerzas aéreas y usados como bombarderos improvisados. Un dato curioso de la época fue que el mayor Fernando Soto Enríquez pilotaba un F-4U Corsair de la Fuerza Aérea Hondureña. En ese entonces anotó 3 derribos confirmados de naves salvadoreñas enemigas, lo cual lo convirtió en el primer piloto latinoamericano en obtener 3 victorias en un conflicto bélico en suelo continental americano, lo cual lo hizo reconocido a nivel mundial. Y gracias a dicho reconocimiento, lo llevaron como invitado de honor al Eagles Gathering. ¿Qué es esto? Es un reconocido evento de aviación que se hace anualmente para dar reconocimiento a los mejores pilotos de aviación. Dicha guerra duró solo 4 días, pero el Tratado de Paz, el cual fue firmado el 30 de octubre de 1980 en Lima, Perú, el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Y para cerrar, vamos con las consecuencias de la guerra. En esta guerra, la primera consecuencia fue las bajas humanas, los decesos. Dichas bajas fueron de entre 4.000 y 6.000, contando también con una tasa de 15.000 heridos. Estas cifras que acabo de dar varían según la fuente en la que se consulte. Algunas fuentes dicen que son menos y otras dicen que son más, pero me quedo con esta, ¿no? Más de la mitad de los 300.000 salvadoreños que estaban en Honduras, que trabajaban, tenían su familia, ya tenían una vida, décadas de vivir en el país, fueron regresados a su país como inmigrantes. Y gracias a esta guerra entre Honduras y El Salvador, esto hizo que se agravara aún más la situación de El Salvador, desatando así una guerra civil interna dentro del país. Bueno, Lick, me tiene que poner todos los puntos. Nos vemos. Chao.